Estamos de regreso. Yo le agradezco la atención que tiene a este programa y esta transmisión simultánea en Efecto Televisión y en Radio Capital en el 830 de AM. Y bueno, tenemos hoy una entrevista que teníamos toda la semana esperando por lo que nos van a platicar. Usted seguramente sabe quién es Octavio Paz, muchos lo seguimos, muchos seguimos su obra, su historia, pero hay periodos de la vida de Paz que no están muy claros. ¿Qué hizo a Paz ser quien fue? Dejar el legado que dejó y ser uno de los mejores y mayores pensadores de este siglo en nuestro país. Pues hay alguien que se tomó el trabajo de estudiar a Paz, de investigar en estos momentos no tan ciertos de su historia y escribió un libro. Está aquí el autor, él es Gilberto Adame López y yo le agradezco que esté con nosotros. Es El misterio de la vocación, esta obra de la que nos vas a platicar hoy. Así es, muchas gracias Marta por invitarme, es un placer. Al contrario, muchas gracias. Pues le platicaba yo al auditorio esto, un libro en el que tú como admirador, de acuerdo a lo que leí en tu texto de Octavio Paz, no te quedaban claros algunos capítulos y dijiste voy a indagar. ¿Cómo fue todo este trabajo? ¿Qué fuiste encontrando? ¿Cómo tuviste documentos? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Hay muchas preguntas. Bueno, el tema va de la mano con el oficio de biógrafo en este país. Es decir, creo que nos falta un poquito de cultura, de ir hacia archivos, encontrar, verse revisiones hemerográficas. Y yo tuve la suerte, por un accidente que por ahí narro, tanto como encontrar esa fotografía, como toparme con el expediente escolar de su padre. A partir de ahí me empiezo a hacer una serie de cuestionamientos, como tú bien dices, aparte de la admiración, y entro a una obsesión de buscar periódicos, encontrar familia, contrastar contra testimonios que había dicho Paz o lo que habían dicho sus biógrafos, y empiezo a encontrar cosas que no cuadraban. Y a partir de ahí empieza, hasta que llega un momento en que dije, tengo que parar, porque llevé alrededor de 2 años, no había terminado nunca, un buen rato. No hubieras terminado nunca. Nuestra gente de radio pues no va a poder ver las fotografías, afortunadamente la gente de televisión las pudimos capturar para ellos. Tú además de datos, muestras fotografías de la familia, vas acompañando lo que es una narración, la verdad, bastante amable y que te va atrapando en esta historia. Ve uno la fotografía, justamente está esta fotografía que nos mencionabas en pantalla, que son Paz junto con varios amigos. Tú hablas de lo que es el concurso de oratoria que organizaba el diario El Universal. Así es. Y mencionas cómo muchachitos pues muy jóvenes se inscribían y participaban con ensayos verdaderamente de un retrato de una vida política y social que uno no imaginaría, retratan jovencitos tan chiquitos como estos. Imagínate a un Paz de 14 años, que fue cuando concursa por primera vez en un auditorio lleno, que en la secundaria 3 y luego en San Ildefonso, lleno de porras, de ambientes muy fuertes, donde pues lo primero era aguantar el temple de que todo lo que te gritaban, ganaba muchas veces el que tuviera mejor porra. En esos concursos, por ejemplo, estuvo el presidente Adolfo López Mateos, y Paz tuvo dos participaciones, una que le fue muy mal, y esa primera de los 14, de los 14 años, que ahí está la narración, y la segunda, que fue en 30, que no le fue nada mal, estuvo a punto de quedar en tercer lugar de la Escuela Nacional Preparatoria. Casualmente los concursos se cancelaron en ese año, y yo me pregunto ahí, dejé la inquietud, que si hubieran seguido, creo yo que Paz hubiera tenido quizá una muy buena carrera como orador, como después lo demostró. Yo no sé, a mí cuando lo oigo hablar o lo veo en videos, se me hace un escritor que me provoca, que me hipnotiza lo que estoy diciendo. Así es. Y aparte, cuando tú vas narrando todo este tema de los concursos de oratoria y cómo se van inscribiendo jóvenes de diferentes secundarias, pues vas narrando la vida de otros grandes de la historia de México, por ejemplo, Salvador Toscano, que fue amigo de Paz, de cómo participó en esos concursos, algunos, etcétera, otros personajes que no tengo ahorita los nombres claros, pero que después fueron reencontrándose en la vida y formaron, por ejemplo, el Barandal, esa revista que también marcó, fue corto el tiempo, pero también marcó. Barandal es un grupo cultural encabezado por Paz, que toma ese nombre derivado de la Escuela Nacional Preparatoria. Se les identificaba a ellos que siempre estaban en los barandales de este colegio de San Ildefonso. Esta foto para mí me encanta. Yo, es más, te platico esto. Cuando tuve la foto dije, esta foto merece un libro. Es la única foto que existe, es una foto que creo que es totalmente inédita, donde están todos los barandales juntos. Es una foto que se tomó en 1931, el último, como tú bien pones, parece Salvador Toscano, el hijo del que fue el gran cinematógrafo. Y
es un grupo que empieza a escribir, publica una revista del mismo nombre, Barandal, generan 8 o 9 números, y desde esa época empiezan a llamar la atención de la generación anterior, de Salvador Novo, etcétera, etcétera. Y entonces esta foto, pues a mí me parece, no sé, mejor estoy exagerando en la comparación, los Beatles y Elvis Presley en algún momento se juntaron, pero no existe una foto. Cuando yo vi esa foto y dije, wow, tengo una foto de este grupo tan importante en la cultura en México. Y que va uno entendiéndola cuando va leyendo tu narración y vas comparando ese texto que tú vas narrando. De verdad es inevitable voltear a la fotografía y decir, está hablando de y empezarte a imaginar esa narración con el personaje ya que tiene una cara y una historia, ¿no? Con lo que conocemos también como la historia. Oye, 2 años entonces de recopilación, ¿encontraste alguna resistencia por parte de alguien de soltarte documentos, fotografías? Fíjate que al contrario, Paz tuvo mucha familia paterna y mucha materna, que es una cosa que me llamó la atención de que no se había hecho, porque cuando yo me acercaba con ellos, unos se emocionaban de que sí, reconocer que mi tío abuelo era Octavio Paz, y 2, pues nadie nos ha preguntado nada. Y entonces muchas de las fotografías que vienen también ahí adentro, o los relatos, son totalmente inéditos, porque me los dio estas personas. 2, de la gente que ha escrito sobre Paz, ahí les doy las gracias, encontré una amplia apertura, decir, oye, todos lo sabemos entre todos, tú nos estás ayudando a completar pasajes que nosotros dábamos por ciertos. Cuéntame 2 cosas que hayas descubierto con esta investigación, 2 cosas que hubiéramos desconocido completamente. Bueno, voy a tirar un poquito mi facultad de Derecho. La UNAM siempre pone como egregio o gran egresado de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Filosofía Octavio Paz, y no tiene nada que ver. Paz, como tantos otros, abandonó la escuela porque él era poeta. Ese es un primer punto. Y quizá otro muy importante que va quizá con el día de hoy, el tema del 68. Es decir, realmente todo lo que Paz, las decisiones que fue tomando en función del 68, del 2 de octubre, de lo que estamos hablando de hoy, pues aquí se cuentan razonablemente en orden, y trato de poner, porque siempre hubo cuestionamientos, aquí trato de resolverlos. Me ayudó muchísimo tanto los testimonios como que el año pasado se abrió, estuvo cerrada durante varios años la correspondencia entre Carlos Fuentes y Paz. Está en Princeton, tuve acceso a ella, y entonces aquí hay muchísima información que no se conocía, ¿no? Qué maravilla. Oye, yo quisiera hacer una pregunta que queda mucho también en este día y que me hice cuando estaba leyendo tu libro. ¿Tú ves en los jóvenes de hoy que tengan, digamos, el interés, la vocación, etcétera, por su país, como lo tuvieron los jóvenes del 68 o como lo tuvo gente rodeada por Octavio Paz? Es muy difícil decirlo. O sea, yo veo a muchachos, cuando los veo marchar o los veo en las redes sociales protestando, veo hambre, veo indignación, veo ganas de cambiar. Lo que los diferencia de esos muchachos es que estos eran muchachos que los entendía yo, o los sigo entendiendo con un rumbo definido, con un ideal, no con una divagación de ideas. Quizá el rumbo que tenían o las ideas que tenían, a fin de cuentas, demostraron que eran equivocadas, pero tenían ideales y puntos concretos. Aquí quizá en el México de hoy, o lo que veo hoy, noto mucha dispersión. Es decir, yo hubiera esperado de tantos movimientos del 1832, lo que ha pasado en las marchas, quizá pues, realmente una movilización que llegara a establecer en partidos, movimientos políticos, que fuéramos un poquito más allá. Ellos sí lo hicieron. Quizá ahí está la diferencia, ¿no? Bien, pues se va el tiempo volando. Muchísimas gracias, Ángel Gilberto Adame, por venir a platicar con nosotros. Y felicidades por este texto. Te lo agradezco, eres muy amable. Al contrario. Muchas gracias. Y tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Estamos en transmisión simultánea, Efecto Televisión, Radio Capital. En un momento.